señor, eso sí que no. En esta casa no hay lugar para la tristeza, ni mucho menos para la soledad. Eso está dicho, véngase para acá porque vamos a pulir este piso como Dios manda. No, Jordi, no, yo no puedo. Yo estoy atendiendo a mi sobrino. No, tía, anda. Mira que de repente yo viendo, a lo mejor aprende un poquito. ¿Que acaso no tiene ganas de bailar? Ay, pregúntale al muerto si quiere vela. Y con ese muchacho que baila también. ¿Y entonces qué estás esperando? Claro, esto es dándole que hasta luego es tarde. Véngase para acá, mi celebridad. Gracias, mi gordo. Un pequeñito. Bailamos. No, yo no sé bailar. Bueno, mentira, pues sí estamos hechos porque yo tampoco bailo ni los ojos. Hacemos el ridículo juntos. No. Ya, de verdad que no puedo más con eso. Ya. Pero no importa, Valentina, yo te dije que tampoco sé bailar. Ay, no, pero qué pena. Debes tener los pies morados de tanto golpe que te he metido. No importa, no importa. Ajá, ¿viste? Con esta no tenemos que movernos mucho y no me vas a pisar más. Ah, no, ¿viste? pero vamos a bailar esta, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros no podemos perder la única oportunidad que tenemos de estar como unos estupendos bailarines. Te botaron de la agencia de modelos. Como una lata de refresco, baby. Desde hoy empiezo a engrosar la lista de desempleados de este país. Pero, ¿y por qué? Por culpa de ese policía ordinario. De ese patán, de ese muerto de hambre, baby. Destruyó mi imagen. Sin un poquitico de remordimiento de conciencia. Ya va. Un policía. De verdad que no entiendo nada, disculpa. Eso fue cuando llegué al aeropuerto. Lo que pasa es que tú no sabes que yo me vi involucrada en un secuestro. ¿Te secuestraron? Bueno, a mí no. Aunque sí, porque ese policía, el desgraciado ese, me encerró en ese baño asqueroso, baby. ¿Y sabes qué? Me encerró y me amarró. ¿Quién? El policía, Ori, el policía. Ay, me metió en ese baño inmundo porque con mis gritos y que podía echarle a perder su operativo. ¿Qué tal? Ok, de verdad me vas a disculpar, pero no entiendo. ¿Qué tiene que ver esto que me estás contando con que te hayan botado de la agencia de modelos? Baby, lo que pasa es que ese día llegaron un poco de periodistas y empezaron a tomar fotos como locos. Y ahora esas fotos están en todas partes. Y todos dicen que me violaron en un baño de hombres, baby. O sea, que fue el tipito ese el que te amarró en el baño del aeropuerto. Sí, Ori. Fue el policía ese, el troglodita, el que se quería llevar a tu prima, la gorda del club. ¿Y por qué no me dijiste esto antes, Chiquinquirá? O sea, que el tipo ese se dio el tupe de insultarme en mi propia cara. Ese tipo que se cree. Le voy a partir la cara. ¡Ay, baby! ¡Baby, qué emoción! Déjame decirte que del tiro se me pasó la depre. Ay, nunca te había visto así. Dispuesto a partirle los huesos a un tipo. Ay, solo por mí. No, ya va, un momento, ya va, chiqui. La cosa no es como tú dices. Ay, olvídate de todo, ¿sí? Olvídate de todo y dejemos de hablar de ese patán. No perdamos más el tiempo y hazme olvidar todo lo que me está pasando. Bueno, ya te dije que este no es el lugar, Chiquinquirá. Ay, baby. Baby. Chiqui. Es que está como ido, papi. Ahora este no es el mismo de antes. Yo que te lo digo. Ya está, mi muñequita, no te me pongas así. A mí no me gusta. Tranquilízate, ¿sí? Tú tienes que entender, mi vida, que los hombres a veces necesitamos un poquito de aire. No te me vayas a poner ahora como tu mamá. Ni muerta, papi, ni muerta. No, señor. Yo lo último que deseo es montarle una cacería de brujas a mi Ori. Cónchale, pero como mínimo que me tome en cuenta, no que me eche como si fuera un perro sarnoso. No, mi amor, eso no es así, ya. Tranquilita, sí. Tú verás que todo va a volver a su cauce. Y el policía ese va a pagar bien caro lo que te hizo. Ay, yo sabía que podía contar con mi papi. Claro que sí, mi amor. Y vamos a ver si el ministro de verdad es amigo mío. Señorita, buenos días. Buenos días. Soy Lorenzo Lorenz. El doctor Landaeta me está esperando. Permítame un momento. ¿Cómo no? Que lo boten del trabajo, papi. Que lo boten del trabajo y como mínimo que pase por lo mismo que estoy pasando yo. No, chiqui, no. La va a pasar mucho peor. Buena madrugada, campeón. Buenos días, Benigno. ¿Va a entrenamiento tan temprano? No, voy a recoger a Valentina a casa de su tía Sasá. Menos malo yo. Mire que el general está hecha chispa. Dígale a mi general
que baje las armas, que ya le traigo a su muchacha. Ahora, si tú me lo preguntas a mí, ella debería quedarse en esa casa para siempre. Se llama Franklin Carreño y no es un policía, es un salvaje. Chiqui, todo lo que me has contado es muy grave. Y me quedo corta. Y no conforme con eso, en contra de mi voluntad, me encerró en el baño de hombres del aeropuerto y se aprovechó de la situación y me puso sus cochinas manos encima. Y mi hija, aparte de quedar traumatizada por ese horrible incidente, la botaron del trabajo. Porque una infame revista publicó una foto de ella donde está... No te preocupes, Lorenzo. Yo te entiendo. Y créeme que lo siento. Ahora me gustaría saber qué es lo que ustedes esperan. Por mi parte, un desagravio público para limpiar la reputación de mi hija. Y por mi parte, lo mínimo que pido es que lo castiguen con todo el peso de la ley. Que lo metan preso si es posible. Que lo boten de la policía, al animal ese. Que se muera de hambre. Esa casa es un infierno, Valentina. Tu mamá siempre lo decía. Pero es mi casa. Lo siento, sé que no debo meterme. Anoche lo hice y fue un desastre. Lo que pasa, Valentina, es que yo no me puedo quedar callado cuando las cosas no andan bien. No, sí, ya me di cuenta. Pero no te preocupes, que yo entiendo. Valentina, perdona que insista. Yo sé que tú sientes algo muy bonito por tu primo y tal y qué sé yo, pero eso te va a hacer sufrir a la larga y tú no puedes hacer eso. ¿Entiendes? Así que yo creo que no debería... ¡Cuidado! Hasta luego, Carmen. Pero el señor Lorenzo se llevó a la chiqui para la oficina del ministro. ¿Y qué fue hacer allá? ¿Para qué va a ser? Para complacer más a su niña bonita, para malcriarla más de lo que ya está. ¿Pero qué? ¿Pasó algo malo? Es el asunto ese del policía aquel del aeropuerto. Ella quiere acusar a ese muchacho de haberle arruinado su carrera. Pero señora Muñeca, me va a perdonar. Según lo que usted me contó, él estaba haciendo su trabajo. Es más, yo diría que si él hubiese estado allí, a mi hija la hubieran matado. Prácticamente ese muchacho evitó una masacre. No, para mí el asunto es que le cae de la patada a la señorita Chiqui y usted sabe cómo es ella. Además, después vienen y le toman esa foto que sale tan mal. Bueno, para mí es cosa así como que de mala suerte, más nada. Pero mi hija y mi esposa no lo ven así, Rita. Y yo pienso que van a terminar por destruir a ese muchacho. Aló, comisario. Sí, soy yo, Carreño. Comisario, Jordi no se ha reportado por la central. Negativo, Carreño. ¿Tú por qué no has llegado a la comisaría? ¿Dónde diablos estás? Estoy en el hospital central, comisario. Acabo de atropellar a un tipo. Que te botaron de la agencia. Sí, Curruñi. Así de feo como suena, ¿qué tal? Pero no me habías contado, Chiqui, eso es grave. Eso es noticia de primera plana. Bueno, yo te lo quería contar anoche en la cena, Michi, pero con tanto rebulicio no hubo manera. ¿Y por qué? Mayela se volvió loca. Sí. Se puso como loca cuando vio mi foto en el baño del aeropuerto. Ay, amiga, es que parecía una loca. Sin una gota de maquillaje, todo así despeinada, horrorosa. Con la moral por el piso. Ay, la foto que te tomaron el día del secuestro. Ay, no, chama, que de lo último. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ay, bueno, no sé, amiga, pero en este momento no me importa mi carrera. Lo que me tiene realmente mal es Orestes. Orestes. Ay, no, qué nervios, baby. De solo pensar que te pudo pasar algo peor, me da unos escalofríos terribles. Y se me arruga el corazón. Pero ¿cómo le fue a pasar eso a usted, mi campeón? ¿Ah? Usted que es un piloto veterano, corrió 7 pistas. ¿Ah? No sé, viejo. El carro apareció de repente, de golpe todo se volvió negro. Y lo siguiente que recuerdo es cuando me desperté en el hospital. Tienes que olvidarte de esa moto, Oreste. Te la pasas compitiendo contigo mismo, no siempre vas a tener la misma suerte. No, mi princesa, eso le puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, hoy me tocó a mí. ¿Te puedo haber matado? Ay, no, Cuñi, cancelado. No, lo que sí es que yo estoy segura que eso no fue un simple accidente. Claro que sí, señorita. El muchacho que nos vino a avisar que al campeón se le llevó un carro por delante, nos dijo que el mismo chofer que lo atropelló lo ayudó y luego lo llevó al hospital. Ay, sí, tan bello. Habrá que buscarlo para darle un premio. Espero que te haya dado la cara, mi amor, porque ese hombre tiene que responder. Hay que buscarlo donde esté. No te preocupes que no va a ser muy difícil localizarlo. Es más, te vas a sorprender cuando sepas quién fue. ¿Quién es, mi amor? Tu amigo, el policía. ¿Qué? Chiqui Lorenz, hermana. ¿Quién es esa tipa? Ay,
¿No te acuerdas? La modelo famosísima que nos sacó del club aquella noche. ¿Cómo no me voy a acordar de la antipática esa? Ay, no, mi amor, pues la antipática esa. Estaba en la puerta del hospital buscando a Orestes. Y déjame decirte que se lo llevó, pero así, pues, como asfixiado de tanto beso. Para mí, esa es la nubecita que él tiene, mi amor. Mira, hermana, tal para cual. ¿Entiendes? Un plástico con otro plástico. Cada quien está con quien se lo merece. Bueno, no sé, pero a mí, Orestes me parece diferente. Ay, hermana, por favor. Si fuera diferente, no soportaría andar con ese plástico ambulante, por Dios. A mí la que me preocupa aquí es Valentina. Si sigue empeñada con el tarot no va a parar de llorar. Tú vas a ver. Pero quién sabe, Franklin. Porque yo te voy a decir una cosa. Valentina no será así la escultura que es la Chiqui. Pero tiene una belleza que le sale de adentro, ¿sabes? Que le sale del alma. ¿Por qué acaso tú crees que eso no es importante? Claro que es importante, mamá. Es lo más importante. Eso quiere decir que tú te enamorarías de una muchacha como Valentina. Una maldición gitana. Es que se ha convertido en fulano policía ese. Pero ¿quién es ese individuo? Nadie, Benigno, fue una casualidad. Chiqui, por favor, no vayas a dramatizar las cosas que te conozco. Y tampoco vayas a pensar que el tipo hizo alguna especie de plan para eliminarme. Ay, baby, no seas ingenuo. Mira, saca la cuenta. Primero lo del aeropuerto. Luego me botan de la agencia por su culpa. Se mete contigo en el club. Y ahora te lanza un atentado. Porque eso fue un atentado terrorista y criminal, mamorcito. Pero bueno, ¿qué es lo que se cree el policía ese? No, pero si el tipo la tiene cogida contigo, hay que denunciarlo. No se preocupen, que eso ya es un hecho. ¿Qué fue lo que hiciste, Chiquinquirá? Yo misma fui al despacho del ministro con mi papá y lo denuncié. Ojalá le den su merecido, partida de abusadores. Pero ya va. Ustedes dos están igualitas a mi madre. Ay, ¿qué crees tú que va a hacer Olimpia? Ella no se va a quedar quieta hasta verle el hueso al policía ese y a la cuerda de compinche que tiene. Usted me disculpa, señorita, perdona que me meta, ¿no? Pero yo creo que es muy malo andar por ahí juzgando a la gente. Y peor todavía condenarla sin antes averiguar. Mira, Benim, ¿no es que te llamas Sí. tú? Ajá, para mí todo está muy claro. El policía ese la tiene agarrada conmigo porque me quiere destruir. Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados, mi amorcito. Y menos ahora que quiso matar a mi novio. Buenos días, comisario. Ojalá fueran buenos. Anda a trabajar, Rosales, que necesito hablar con este señor. ¿Pasó algo, comisario? Pasó algo bien serio. Comisario, esto es una soberana porquería. Lo que dice esa revista es mentira. Además, eso no fue lo que pasó en el aeropuerto. Ah, bueno, pero ya el mal está hecho. Además, la opinión pública es inclemente en estos casos. Comisario, es que están haciendo un show de algo que pudo terminar en tragedia. Además, comisario, yo tuve que maniatar a esa muchacha porque estaba fuera de control y jamás le dice nada de lo que apareció en esa revista. Pero lo lamento, porque la familia de esta muchacha se mueve desde bien arriba. Es más, chico, el ministro quiere tu cabeza. Pero, comisario. Nada, chico, ¿por qué no actuaste en el momento y aclaraste las cosas? ¿Ah? Ahora estás solo, va a ver cómo te defiendes. Yo le juro que soy inocente. Pues lo lamento. Me entregas tu placa y tu arma de reglamento. Tú estás suspendido, Carreño. Rita, ¿cuándo Carrizo me vas a llevar mi batido de fresa? Te vas olvidando del batido de fresa, Chiquinquirá. Tú ahora mismo me vas a dar una explicación. ¿Cómo se te ocurrió despedir a Mateo? Mami, lo boté porque me faltó el respeto. Se atrevió a reclamarme cosas que no son de su incumbencia. Me dijiste Chiquinquirá, mami. Pues te equivocaste, Chiquinquirá. Ahora mismo te arreglas porque tú misma me vas a llevar a buscarlo. Yo no puedo permitir que por tu malcriadez le arruines la vida a una persona inocente. Y cuando lo agarramos la tenían de corbata. A ver. ¿Qué pasó, compañero? ¿Qué es lo que quiere el comisario? Mátate tú mismo, pues. Perro. La modelito, papá. Ay, tremenda culebra. No me digas que le metiste mano. ¿Qué pasa a ti, Alacrán? ¿Ah? Tú conoces mi trabajo, Jordi. Yo soy un tipo serio, ¿vale? Bueno, papá, pero es que yo te lo decía porque se pasaron de ácido con el titular. Aquí dice que se la... Pura basura, Jordi, pura basura para vender esa revista. Sin importarle a quién se llevan por delante, chico. Ok, pero ¿qué pasó contigo? No me digas que Pantoja comió casquillo y que te va a arrestar, mi vieja. Pero peor que eso, Jordi. Estoy suspendido del servicio indefinidamente. ¿Qué te parece? Nunca te voy a perdonar esta humillación. Deja la quejadera. O sea, tan exagerada. Meterme yo en este barrio. Y nada más que para pedirle perdón a un cachipo. Esto es lo último, No mami. hables así. Además, a ti nadie te mandó a votar a Mateo. Esto no se lo merece él. Hubieras mandado a buscarlo con la cachifa. Ah, pero teníamos que venir a este criadero de pobres. Te quedó too much, mamá.
Chiquinquirá, caramba, tal pareciera que pensaras que la gente de menos recursos está por debajo de ti. Por supuesto que está por debajo de mí, mamá. Muy por debajo de mí, ¿te quedó claro? No hables así. Algún día te vas a arrepentir. Y espérame aquí. Voy a preguntar dónde queda la calle. Dame todo lo que tienes o te quemo aquí mismo. Me agarraron por la espalda, Carreño. Por confiado y por pendejo. Años exponiendo tu pellejo en este trabajo. ¿Y para qué? Para nada, ahora para nada, mi pana. Tremenda raya, Carreño. ¿Y gracias a quién? A la pedazo de modelito de pacotilla de hecho. ¿Qué está pasando aquí, pues? Están robando las jevas que van en ese carro, chica. Voy a agarrar este par de bichitos. Pana, ¿y mi arma? Carreño, se la entregaste al comisario, pana. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero de aquí, tengo que llamar a la policía. Y si me van a matar, agarra mi celular y llama. ¿Qué tú volviste loca, mamá? El regreso de la muerte como que te dejó mal. Estos tipos no quieren matar ya mismo. Ah, pero bien bueno, pues me dan el parloteo y se me bajan de la nave. ¡Ay, mami! Lo que quieren es el carro, mami. Vamos a dárselo ya mismo. Ay, Dios mío, me voy a quedar a pie. ¡Qué horror! No, espérate. ¿Y si lo que nos quieren es secuestrar? No. Yo prefiero que me mate. Uy, sí, claro. Claro, eso es lo que tú quieres. Largarte para el otro mundo. Pero yo tengo mucha vida por delante, mami. Mucha vida. Mira, piazo de cuero. Cuento 3 y llevo 2. Se bajan ya si no quieren un pepazo en la frente. Ay, ¿Qué clase de maldición es esta, Dios mío? ¿El maniquí ambulante otra vez?